Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. When you hear the word change, Cuando escuchas la palabra cambio, ¿qué viene a tu mente? Para muchas personas, el cambio es algo que les produce temor. Puede que aunque estén descontentas, están acostumbradas al pasado. Su manera de vivir es tan familiar porque han podido sobrevivir el ayer, que creen que podrán manejar igualmente el presente. Por eso no quieren cambios. Pero déjame decirte que esa actitud va en contra de la verdad de las Escrituras, porque Dios está constantemente procurando generar cambios en tu vida. Todo esto se relaciona con lo que hablábamos la semana pasada, con este concepto de la renovación. Renovación significa que Dios estará trabajando de una manera que te haga crecer, madurar y cambiar, para que puedas representar y parecerte a su carácter y sus atributos. Una vez más, toma tu Biblia, seguimos en el libro de Efesios y ve conmigo hoy a Efesios capítulo 4, a partir del versículo 24. Les he mencionado que no solo en la Torá, sino también a lo largo del Nuevo Testamento encontramos muchos mandamientos. Tenemos que crecer y madurar, entendiendo que los mandamientos son algo bueno. Como hemos discutido, los mandamientos son una de las claves mediante las cuales experimentamos la intimidad con Dios, cuando los obedecemos y aplicamos su verdad a nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Bueno, mira conmigo el versículo 24. Hay un mandamiento y dice: y vístete del hombre nuevo. Así que tenemos una decisión que tomar. Cada mañana al despertar, incluso si hemos sido redimidos, aún siendo posesión comprada del Mesías, y se supone que somos ese hombre nuevo, debemos tomar una decisión, porque podemos apagar al Espíritu Santo, como veremos aquí. Podemos caminar en las mismas tendencias que teníamos en el pasado. Podemos retroceder en lugar de avanzar hacia el llamado del Mesías. Y podemos vivir según ese hombre viejo. Y esta idea del hombre viejo, el significado de la palabra viejo está arraigado en la corrupción, la decadencia, y en última instancia, la muerte. Pero la palabra nuevo está directamente relacionada con la vida. Así que noten lo que dice, verso 24. Y vístete del hombre nuevo, que Dios ha creado en justicia y en obediencia a la verdad. Esta palabra para obediencia también podemos traducirla como piedad, y necesitamos entender la piedad correctamente. La piedad tiene que ver con alguien que está muy preocupado por la exactitud, es decir, con hacerlo todo correctamente. Así que un hombre piadoso es alguien que está muy preocupado por cada aspecto de la verdad. Es muy similar a cuando el Mesías habló sobre la ley y dijo que ni una jota ni una tilde pasarán. Y vemos tantas veces en la vida del Mesías que él dice: esto pasó, dije esto, hice esto, esto ocurrió, para que la palabra de Dios, incluso cada pequeño aspecto, se cumpliera. De eso estamos hablando aquí, que nos vistamos del hombre nuevo, que ha sido creado por Dios en justicia y en la observancia de la verdad. Versículo 5. Por lo tanto, dice: aparta de ti la falsedad. Insisto, solo hay dos maneras de obedecer este mandamiento adicional, que es apartar de ti lo que es falso. Primero, apartando aquellas cosas externas que están en conflicto con la palabra de Dios, cosas que el Espíritu Santo quiere filtrar en tu vida, cosas con las que no tendrás paz, habrá incomodidad y comenzarás a escuchar el consejo del Espíritu Santo, porque uno de sus roles principales, alguien dice: bueno, no sé si estoy experimentando al Espíritu Santo. Bueno, déjame decirte,
y comparto esto a menudo. Déjame decirte la mejor manera para saber si el Espíritu Santo está en tu vida. Haz una oración muy sincera. Dile, Espíritu Santo, convénceme, porque la Biblia dice que tú convencerás al mundo de toda justicia y también de todo pecado. Es decir, nos mostrarás lo que está bien y lo que está mal. Así que cuando oras sinceramente y le dices, Dios, convénceme de esas cosas en mi vida que no te agradan, te aseguro que el Espíritu Santo comenzará a moverse y a revelarte esas cosas. Y la segunda manera de obedecer esto tiene que ver con lo interno, con la mentira. Por eso dice el verso 25, y aparta toda falsedad. Y el término falsedad aquí también es sinónimo de mentira. Aquí está la clave. Usualmente cuando las personas mienten, lo hacen para su beneficio y no para el de los demás, ¿verdad? Quiero decir, si hablas con la verdad beneficia a todos, pero cuando alguien miente, no está procurando el bien común, sino solo el beneficio propio. El egoísmo está muy lejos del carácter de Dios. Así que dice, por lo tanto, por el bien del hombre nuevo, que debe caminar en la verdad, dice, aparta las mentiras y hable la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que él quiere que entendamos es que somos un cuerpo. Y si sucediera que el puño empieza a golpear el rostro de ese cuerpo, todo el cuerpo sufriría. Él quiere que entendamos que somos mutuamente dependientes unos de otros y que debemos hacer lo mejor por todo el cuerpo, y no solo por nosotros mismos. Lo que veremos es que cuando hacemos lo mejor por todo el cuerpo, eso también nos beneficia. Por eso dice, hable la verdad cada uno con su prójimo, y agrega, porque somos parte del mismo cuerpo. Todos estamos vinculados. Verso 26. Si tú hablas la verdad, puede que cuando veas una violación a la verdad te sientas enojado, y eso es aceptable. No tenemos que aceptar todo lo que pase. No tenemos que recibir todo lo que pase y decir que es bueno. Muchas cosas no lo son. Por eso el verso 26 dice, no dice realmente enójense, porque esta palabra aquí, hay un par de palabras diferentes para el enojo, y esta es una mucho más fuerte, es la palabra ira. Dice literalmente, verso 26, airaos con fuerza. Es un término relacionado con el juicio. Desear que la fuerza de Dios se encargue de esto. Así que dice, airaos, pero aquí está la clave, pero no pequéis. No permitan que ese desprecio por lo que está sucediendo, por cualquier violación a la palabra de Dios, no permitas que eso te haga pecar. Y no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Verso 27. Dice aquí, ni deis lugar al diablo. Bien, esta palabra diablo es la palabra griega de la que obtenemos la palabra para diabólico. Y eso habla de algo engañoso. Y esto es lo que pasa. Si yo estoy airado y me aferro a esa ira, y no solo es la ira contra esa acción cometida, sino que permito que esa ira se traslade a la persona que lo cometió, verán, Dios odia el pecado. Es un refrán popular que has oído 1,000,000 de veces, que Dios odia el pecado pero no al pecador. De la misma manera somos llamados a sentir ira y enojo pero no a pecar. Y se trata de algo temporal. Algo que vemos una y otra vez y que me gusta mucho de los profetas es lo siguiente. En las profecías vas a encontrar cosas muy duras que Dios dice. Encontrarás que un capítulo puede comenzar hablando de destrucción, castigo, juicio, que Dios los consumirá. ¿Y luego qué pasa? Bueno, no vas muy lejos hasta que ocurre un cambio. Y Dios comienza a hablar de su misericordia, su gracia, su perdón y su gran capacidad para restaurar. Lo mismo sucede aquí. Está bien, airaos, pero no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni den lugar. Bien, la idea que viene a mi mente en este versículo es que la palabra lugar es como una puerta. Porque está bien temporalmente estar enojado, desear que haya juicio, desear una renovación y una restauración en una situación dada, querer un cambio. Pero debemos tener cuidado de no involucrarnos personalmente,
Porque no se trata de nosotros, sino de la verdad de Dios. Y como en última instancia, todo pecado y todo lo que es incorrecto va en contra de Dios, debemos entender que la venganza le pertenece a Él. Y por lo tanto, leemos, no le abras una puerta, es una mejor manera de traducirlo, no le abras la puerta al enemigo para que pueda involucrarse en esa situación. Así que no le des lugar al diablo, a ese ser diabólico que te engañará. Versículo 28. Es el término clepto, del cual proviene el término cleptomanía. Habla de un ladrón. Así que no dejes que el que roba, robe más, sino que trabaje y se esfuerce con sus propias manos. ¿Para qué? Para el bien. ¿Qué significa para el bien? Bueno, la palabra bien está directamente vinculada con la voluntad de Dios. Es muy importante que invirtamos todo lo que somos, lo invirtamos en la voluntad de Dios, que nos pongamos en medio de lo que Dios quiere, de sus planes y sus propósitos. Dice, ¿con el fin de qué? Con el fin de que podamos dar, que tengamos algo que dar al que tiene necesidad, para lo que es necesario, para sus necesidades, que podamos responder. ¿Por qué? Eso es ministrar. ¿Y sabes qué hace eso? Cuando ministramos a otros, el resultado de eso es la unidad. Eso produce amor. ¿Por qué lo digo? Te contaré algo. Yo solía trabajar en servicios financieros y si alguien me decía, ¿sabes? Quiero comprar tantas acciones de tal empresa. Es un negocio, son acciones. Las compras para ganar dinero. Pero a veces llegamos a la conclusión de que esa fue una mala inversión, que esa empresa no va a producir lo que se espera, y por lo tanto la decisión es vender y comprar otras acciones. Algunas personas se apegaban emocionalmente a una acción en particular y no la querían vender. Querían quedarse con ella, esperando y creyendo que subiría. Estaban emocionalmente apegados. ¿Por qué? Porque invirtieron, porque dieron su dinero por esa acción y querían retenerla. Bueno, eso suena tonto si hablamos de inversiones, pero ese es exactamente el punto aquí con respecto al ministerio. Cuando inviertes en alguien, vas a tener un apego emocional, vas a amar a esa persona, vas a preocuparte por ella y no vas a cortar fácilmente los lazos. Mantiene el vínculo de paz del que hablamos hace algunas semanas. Así que se supone que debemos ministrar, involucrarnos, invertir de nosotros mismos, la obra de nuestras manos en otras personas. Versículo 29. Dice, y toda, oye bien, esta palabra aquí define algo que se pudre, algo que se corrompe, algo que es contrario al espíritu de renovación. Así que esto es lo que dice. No dejen, esta es la implicación, que ninguna palabra corrompida, no dejen que salga de sus bocas. Escuché a alguien enseñar sobre esto y a veces puede que tengas razón, puede que lo que digas sea verdad, pero no tienes que decir todo lo que resulte ser verdad. ¿Por qué? Porque esas palabras, a veces esa persona no está lista para escucharlas y puede sentirse abrumada por el juicio. Y quiero decirte que así es exactamente como el Espíritu Santo trabaja en la vida de la gente. ¿Por qué? Te aseguro que tú y yo no somos muy diferentes. Sé que hay muchas cosas en mi vida. Si pienso en mi vida hace 5 años, Dios me ha mostrado muchas cosas que he tenido que cambiar, que necesitaba someter a su voluntad, cosas que le eran desagradables, y esto es lo que vemos, es un proceso. Dios no simplemente derrama todo de una vez y muestra a una persona todo lo que está mal en su vida. Él lo hace como un proceso a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si viéramos cuán lejos estamos de ese hombre perfecto, esa plena estatura y medida que Dios quiere que seamos, si viéramos que estamos tan lejos, sería abrumador para nosotros. Así que por eso tenemos que hacerlo en la medida adecuada con los demás. Dios nos trata así, por lo que nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo al hacerlo con otros. Leemos verso 29. Palabras corrompidas o toda palabra podrida, no dejes que salgan de tu boca, sino habla lo que es bueno, para el propósito de ¿qué? Para la edificación necesaria, para edificar en lo que se necesita. Y debemos ser muy sensibles. ¿Qué significa eso?
que debemos escuchar cuidadosamente al Espíritu Santo y su guía. ¿Saben? El juicio, cuando miramos el juicio de Dios, vemos que hay un tiempo en cada fase. Uno de mis libros favoritos es Apocalipsis. Cuando miras, por ejemplo, los juicios de las trompetas, cosas horribles suceden. Es la disciplina de Dios sobre el mundo. ¿Pero qué vemos? Vemos que sucede a lo largo de un tiempo. Dios no trae toda esa destrucción de una vez. A veces pasan 5 meses, a veces mayores periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque su propósito es que algunos se arrepientan y no que todos sean destruidos. Tenemos que ser sensibles para la necesaria edificación. Continuando, dice, para que puedan, ¿qué? Para que puedan dar gracia a los que escuchan. ¿Por qué nos señala esto? Por lo mismo que venimos hablando. No puedes hablar, no puedes compartir un mensaje si la persona, ¿qué? Si la persona no está escuchando. Tienes que ser sensible a la velocidad con la que están escuchando y su capacidad de entender, aceptar y responder. Tienes que hablar de modo que puedan recibirlo. Seguimos leyendo. Para que puedan dar gracia a los que escuchan. Ahora verso 30. Y no entristezcan, como habíamos anunciado, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Creo que esto revela uno de los principios más importantes de las Escrituras. Que no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso? Que podemos obstaculizar su obra en nuestra vida. Espera un segundo, ¿no es el Espíritu Santo más grande y más poderoso que yo? ¿Cómo es que yo puedo obstaculizarlo? Bueno, entiende que esto significa no solo obstaculizar, sino entristecer. Hay circunstancias que deben cumplirse, deben ser la realidad en tu vida para que el Espíritu Santo funcione como quiere. No es que no pueda, sino hay criterios, hay ciertas cosas que deben estar en su lugar para que el Espíritu Santo realice su obra en tu vida. Así que dice, leamos el versículo 31, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Quiero que notes aquí que siempre en las Escrituras hay una conexión entre la palabra redención y la palabra reino. Recuerden, redención es una palabra que habla de comprar. Pero si compras algo, no lo compras solo para tenerlo, lo compras con un propósito. Y Dios te ha redimido a ti y a mí por la sangre del Mesías siempre. No hay redención sin el derramamiento de sangre, y lo ha hecho con un propósito de reino. Es lo que significa que han sido sellados para el día de la redención. Eso significa el reino, el día en que el reino se establecerá. Si estoy sellado para ese día, para el reino, necesito vivir la verdad del reino hoy. Y eso es exactamente de lo que está hablando. Y por eso existe una relación directa entre el Espíritu, lo que dice en el versículo anterior, y lo que dice aquí sobre este día de la redención. Hemos hablado de la palabra bíblica para redención y que existe un par de términos para ella. La palabra que se usa aquí no es la que habla del medio para la redención, o sea, lo que se dio como pago, sino más bien del resultado de esa transacción. Y como dije, eso siempre está relacionado con el reino. Así que dice, han sido sellados, el Espíritu Santo está allí, activo, moviéndose, ungiendo, convenciendo, dando poder, equipándonos. Todo eso para que seamos un pueblo de reino. Verso 31. A la luz de eso, ¿cómo puedo saber si estoy entristeciendo y obstaculizando al Espíritu Santo? Bueno, una forma es prestando atención a cómo hablas. Es muy significativo que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? No se puso a trabajar con las manos, Él simplemente habló. Hay poder en las palabras. Poder en un sentido positivo y también poder en un sentido destructivo. Y por lo tanto, si vamos a ser un pueblo de reino, debemos entender que nuestro discurso, cómo nos comunicamos con las personas, es muy importante. Verso 31. Dice, todo grado de amargura, de enojo, de ira. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Es una palabra que en ocasiones se traduce como jactancia.
Otras veces simplemente le encontramos como ruido o clamor. ¿A qué se refiere? A llamar la atención hacia nosotros mismos. Eso realmente nos da una idea del mensaje principal de esta sección. La mayoría de las veces nos enojamos, nos llenamos de ira, nos amargamos. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo lo que queremos. No estamos viendo cumplidas las cosas que deseamos. Y usualmente esto se trata de cosas en un sentido carnal. Así que dice que todas estas cosas sean quitadas. Verso 31. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda jactancia o ruido y toda blasfemia. ¿Por qué está eso allí? Porque ¿cuándo blasfema la gente? Blasfeman cuando están enojadas con Dios. ¿Y por qué se enoja la gente con Dios? Porque no están de acuerdo con lo que está pasando. No están de acuerdo con Dios. Y esta palabra es realmente la base para ayudarnos a entender cuál es el problema aquí. Queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros en lugar de nosotros entrar en acuerdo con el plan de Dios. Así que dice que toda amargura, enojo, ira, jactancia o ruido y blasfemia, dice que sean ¿qué? Me encanta esto. Que sean removidas de ustedes. Lo que me gusta de esto es lo siguiente. Uno piensa, ¿y cómo puedo deshacerme de estas cosas? Yo simplemente soy así. Bueno, puede ser, pero Dios solo quiere quitarlas de ti. Deja de aferrarte a ellas. Permítele a Dios obrar. Y dice algo más, que sea removido de ustedes en todos los aspectos la malicia. ¿Qué es la malicia? Esa palabra bíblica significa el deseo de infligir sufrimiento en otra persona. Es algo que vemos todo el tiempo. Si alguien nos causa dolor, queremos responder de inmediato y hacerle sentir como nosotros nos sentimos. Eso es malicia. Es un deseo de infligir sufrimiento, el mismo sufrimiento que estamos experimentando. Bueno, eso no es lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Recordamos que la Biblia habla de no devolver mal por mal, sino devolver bien por mal. Orar por nuestros enemigos. Es una transformación total. Finalmente, verso 32. Y estén de acuerdo, unos con otros. Busquen los medios para encontrar el acuerdo. Muy a menudo, las personas son simplemente conflictivas por naturaleza. Si les dices blanco, te responden negro. Si les dices día, te responden noche. Solo tienen dentro de ellos el llevar la contraria. Su naturaleza es el conflicto. ¿De dónde viene eso? Viene del enemigo. Santiago lo dice de esta manera. ¿De dónde provienen los problemas, los conflictos y las guerras? Provienen de los hombres, porque no estamos viendo nuestros deseos cumplidos. ¿Y dónde está la raíz de esos deseos? No está en Dios, está en el enemigo. Mira de nuevo el verso 32. Dice, estén de acuerdo unos con otros, es un mandamiento, y dice algo más, que por cierto me encanta, dice, y de corazón blando. ¿Qué es ser de corazón blando? Aquí la palabra blando significa llenar. Es la capacidad de llenar los dolores de los demás. Si alguien nos dice que es de corazón blando en nuestra sociedad actual, lo que significa es, ¿sabes? Llevo mis sentimientos a flor de piel. Ten cuidado conmigo porque si dices algo hiriente, si haces algo que me afecte, eso me dolerá, pues yo me ofendo fácilmente. Pero eso no es lo que significa ser de corazón blando en la Biblia. Significa que tu corazón, tus pensamientos, están muy pero muy preocupados por los demás. Y así dice, mira lo que escribe Pablo. Dice, sean de corazón blando, perdónense unos a otros. Noten la conexión. El de corazón blando perdona a los demás. Y no solo los perdona, sino que hay una gran tradición en el judaísmo. Muchos de ustedes puede que sepan de una oración muy importante, probablemente la primera oración que un niño pequeño aprende, llamada el Shema. Es una declaración de fe y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y se nos ordena tanto en Deuteronomio capítulo 6 como en el capítulo 11 a decir esto por la mañana y por la noche. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Bien, en la noche, ¿recuerdan lo que aprendimos? No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Y si ya no estás enojado con esa persona, ¿qué has hecho? Has perdonado a esa persona. Así que de lo que está hablando aquí es de ser de corazón blando. ¿Y en qué consiste esa capacidad?
es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y nos manda a perdonar. ¿Por qué? En la oración que haces por la noche en tu cama, cuando reconoces a Dios, también debes orar a Dios pidiendo que perdone a todos los que te han hecho mal. Es muy similar a lo que vemos en la última mitad del Padre Nuestro. Si nuestro corazón es blando, nos identificaremos con los demás y no querremos que el juicio caiga sobre ellos. ¿Qué querremos? Queremos perdonar. ¿Por qué? Mira de nuevo. Dice, de corazón blando, perdónense unos a otros, y aquí está la clave, tal como Dios, en o por medio del Mesías, los ha perdonado a ustedes. Quiero concluir diciendo esto. Esta palabra que se traduce como perdón significa mucho más que eso. Muchas versiones bíblicas la traducen así, pero ¿recuerdan cuál es una de las palabras favoritas de Pablo? Es la palabra gracia. Y existe una relación entre la palabra bíblica gracia y la palabra perdón. Así que no es solo perdonar, es ese aspecto de la gracia. ¿Y cuál será? Bueno, aquí está la diferencia. Muchas veces he estado involucrado en conflictos entre dos personas con el propósito de intentar traer una restauración, un perdón, sanidad a esa relación. Y no puedo decirte cuántas veces he oído a la gente decir, está bien, lo perdono. Y se van y nunca más quieren tener nada que ver con esa otra persona, pero te dicen, yo lo perdoné. Bueno, ese no es el perdón que está arraigado en la gracia. ¿Por qué? Porque el perdón va más allá. Esta palabra para el perdón bíblico va más allá de solo decir yo perdono. Recuerden que se trata de gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia tiene una conexión, una relación con los mandamientos o los pactos de Dios. No basta con decir yo perdono. Este perdón lleno de gracia tiene que ver con el deseo, y no solo el deseo, sino la acción que va con ese deseo, de asegurarse de que las promesas de pacto de Dios y su voluntad también sean experimentadas por ese individuo. ¿Qué significa eso? Significa que el perdón lleva a que cada uno se involucre en la vida de los demás para los propósitos de Dios. El perdón no solo se da la vuelta y se aleja, diciendo se terminó. No. El verdadero perdón bíblico es la base para una relación en desarrollo. ¿Y no es eso lo que Dios quiere de nosotros? Dios no dijo, te perdono, nos vemos en el cielo, sino que se involucró y quiere hacer crecer una relación profunda y duradera en la que nos transforma para ser como Él. Bueno, se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando comenzaremos el capítulo 5 del libro de Efesios. of the book of Ephesians. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.